Vamos a hablar de control de excepciones en Python. Antes de meternos en concreto a cómo hacer el control de excepciones en Python, dejadme que os cuente un poco que el tema del control de excepciones es bastante genérico a los lenguajes de programación en general. De hecho, veréis cuando lo veamos en Java que quitando que cambia un poquito la sintaxis, porque de Python a Java en general va a cambiar la sintaxis, el estilo y la forma de hacerlo es exactamente la misma. En Java, en vez de tener bloques try except, como vamos a tener en Python, que ahora veremos qué hace cada uno y para qué sirven, vamos a tener bloques try catch. Vamos a cambiar la palabra reservada except por catch, pero ambas van a hacer lo mismo, capturar una excepción. ¿Qué es una excepción? Una excepción, como veis aquí, son errores que ocurren durante la ejecución de un programa. Son errores de, o bien a la hora de en Python ejecutar que el intérprete capture un error, diga esto lanza esta excepción, como pues podría ser en Java, no sería un error de compilación, sino de ejecución. Cuando se produce una excepción, el programa se detiene y muestra un mensaje de error. Para evitar que el programa se detenga, se pueden controlar las excepciones con los bloques try except. Y ahí está la clave del control y captura de excepciones. Cuando habéis hecho ejercicios hasta ahora, cada vez que teníamos una cosa como una división por cero, que es la excepción más típica de cualquier programa de cálculo, el programa, si llegaba a esa excepción, si llegaba a ese punto, paraba ahí, crasheaba, digamos, y decía, no sigo ejecutando porque ha ocurrido esta excepción inesperada. Ahora vamos a ver cómo capturar esos posibles errores para trabajar con ellos y para, pues, o bien buscar alguna otra forma de seguir funcionando o una alternativa a crashear el programa y a parar, digamos, a que el programa simplemente deje de funcionar ahí. Vamos a intentar tratar estos posibles errores para poder hacer algo al respecto. Esto nos ocurría también, por ejemplo, cuando queríamos tener una función que hiciera algún tipo de cálculo que tenía que recibir un input por teclado del usuario. Ese típico error que os decía de qué pasa si el usuario, en vez de introducir un número, me introduce un string, una letra o algo con lo que yo no puedo luego, pues por ejemplo, dividir o hacer algún cálculo, hacer una raíz cuadrada, hacer algo así, no puedo hacer una elevación o puedo hacer la operación porque la sintaxis es la misma, como por ejemplo pasa con las strings. Claro, yo puedo sumar dos números, pero si sumo dos strings lo que estoy haciendo es concatenarlas. Dependiendo de lo que quiera hacer, a lo mejor el programa funciona igual, pero no hace lo que yo quiero que haga. Bueno, pues podemos, con la captura de excepciones y con el lanzamiento de excepciones, controlar este tipo de comportamientos y hacer algo al respecto. Para ello, como bien veis aquí, vamos a tener bloques try except. Los bloques try except, ¿vale?, se utilizan para controlar las excepciones que producen durante la ejecución de un programa. Y la sintaxis es la siguiente. Vamos a iniciar el bloque con un try. Dentro del try vamos a tener todo el bloque de código en el que se puede producir esa excepción, cualquier excepción. Entonces, estamos diciéndole al intérprete que a partir del try, todo lo que haya dentro de ese bloque puede generar una excepción y queremos controlarla. ¿Dónde la vamos a controlar o qué vamos a hacer al respecto? Pues vamos a abrir un bloque except. Podemos, de forma opcional, porque podríamos dejarlo solo con except y todas las excepciones irían por ahí, pero podemos indicarle qué excepción concreta queremos controlar. Podemos ponerle un alias con as_e, igual que hacíamos con los alias de los módulos y cosas por el estilo. Le podemos poner un alias simplemente para luego, cuando queremos recoger lo que nos devuelve esa excepción, no volver a escribir exception entero, sino simplemente con el nombre que le ponemos en el alias, pues utilizarlo. Y aquí estaría el código que se ejecuta si se produce la excepción. Es decir, este código solo va a ejecutarse si en el try se produce una excepción. Vamos a ver ahora cómo además, de hecho, el try para cuando llega a la excepción. Saltaría al except y ejecutaría lo que hay aquí dentro. Vamos a ver un ejemplo sencillo. En este ejemplo tenemos un bloque try y tenemos que x va a ser igual a 1 partido 0. Como sabéis, no se puede dividir entre 0, esto es una indeterminación, y esto produce una zero division error, que es un nombre para una excepción concreta que ocurre cuando intentamos dividir entre 0. Esta excepción entonces la podemos capturar haciendo except zero division error as e y hacemos print e. ¿Este print qué hace? Imprimirnos lo que nos dice el error. Vale, esto es simplemente porque decidimos, vale, pues si me ocurre esto, voy a imprimir simplemente lo que dice el error. Pero yo aquí podría hacer cualquier otra cosa. Podría poner un print que avisara al usuario sin tener en cuenta el código del error y pusiera simplemente no puedes dividir entre 0, por ejemplo, o algo por el estilo. Es más, yo todo esto podría tenerlo dentro de un bucle while o algo por el estilo que no saliese de ahí
pues con una condición hasta que tengamos un valor válido o algo por el estilo. Y controlarlo, por ejemplo, con una variable booleana que yo ponga, pues digamos al final del try false, de forma que, o a true, ¿vale? Dependiendo de cómo tengamos la condición, de forma que si llego al final del try, cuando vuelve a ir al bucle while, a la condición, vería que, vale, ya tengo un valor, puedo salir. Y sin embargo, en el bloque except, si se produce alguna excepción, poner esa condición, esa variable booleana, a lo contrario, a true o a false, dependiendo de lo que tenga en la condición, para que si se va por el except, vuelva a pedir el valor. En este ejemplo, como vemos, se produce una excepción zero division error al intentar dividir un número por cero. Voy a ejecutar, esto es un script que tiene varias ejecuciones, pero vamos a centrarnos en el primer print, ¿vale? Que es este de aquí. Si yo ejecuto, fijaos, division by 0. Este division by 0 es precisamente el mensaje que me está mandando este print de aquí. Es el código, este division by 0, el mensaje que me envía el zero division error. Yo esto además lo podría concatenar con cualquier otra cosa o ya digo, podría tratarlo como a mí me pareciera, ¿no? Al igual que ocurría con los bucles en Python, a los bloques try step le podemos meter también un bloque else, ¿vale? Tenemos un bloque try step else que se utiliza para controlar las excepciones que se producen durante la ejecución de un programa y ejecutar un código adicional si no se produce ninguna excepción. Esto, al igual que ocurría con los while y los for, si tenemos un else, un while o un for, si yo llego al final del bucle y he ejecutado todas las vueltas que le había programado que ejecutase, ejecuta lo que hay en el else. Si no llega al final, no lo ejecuta. Bueno, pues con el bloque try step else pasa lo mismo. Si yo llego al final de todo el try, ya veis que la sintaxis es igual, try, código en el que se puede producir una excepción, el except para controlar la excepción, código que se ejecuta si se produce la excepción, y en el else, código que se ejecuta si no se produce ninguna excepción. Es decir, si yo ejecuto todo lo que hay en el try sin que ocurra nada inesperado, sin que ocurra ninguna excepción. Aquí tenemos un ejemplo, igual que el anterior, ¿vale? Que tenemos try 1 partido 1, except zero division error. Aquí a priori no debería de ocurrir una zero division error porque no estamos dividiendo entre 0 y de hecho no debería ocurrir ninguna excepción, simplemente pues x va a valer 1 y punto. ¿Qué pasa? Pues que si yo llego al final del try, ya digo, yo aquí tengo una sola instrucción, pero podría tener 10, 20, las que fueran. Esto no se va a ejecutar porque no va a capturar excepción ninguna, pero el else sí. Y me va a printear no se ha producido ninguna excepción. De esta forma, cuando yo ejecuto, la segunda línea que tengo es esta. No se ha producido ninguna excepción. La primera era el bloque de arriba, ¿vale? Este bloque es el zero division error que me produce division by 0, pero esta segunda, esto no lo está ejecutando, como digo, y me está ejecutando este print. No se ha producido ninguna excepción. Vamos a ver más ejemplos. Podemos capturar varias excepciones, no necesariamente solo una. Se pueden capturar varias en el mismo bloque try except. Tenemos un try que sigue siendo donde se pueden producir excepciones y puede ser que queramos controlar varias. La sintaxis siempre va a ser siempre la misma. Except, excepción 1, código que se produce, que se ejecuta si se produce la excepción 1. Except, excepción 2, código que se ejecuta si se produce la excepción 2. Y así sucesivamente, tantas como sean necesarias. Independientemente de, fijarnos un poquito en cuáles creemos que el código que hay dentro del bloque try podrían producirse e intentar capturarlas todas. Fijaos, por ejemplo, aquí tengo de nuevo el 1 partido 0 y capturo la zero division error y exception. Exception como tal es una excepción genérica. De hecho, cuando veamos orientación a objetos veréis esto un poco más claro, pero todas las excepciones al final heredan de exception. Exception es como la excepción general y que es padre de todas. ¿Qué quiere decir? Que realmente si yo no pongo el zero division error, si borro esto, exception va a capturar también la zero division error, porque exception las captura todas. ¿Qué pasa? No me da información específica, solo me dice, bueno, pues ha ocurrido esta excepción. Pero bueno, es un poco la forma de yo asegurarme de que si ocurre cualquier otro error inesperado, cualquier otra excepción inesperada, capturarla por ahí en exception. Fijaos que ya me dice, zero division error se produce al intentar dividir un número por 0 y exception es la clase base de todas las excepciones en Python. Ya digo que el tema de las clases y los objetos lo entenderéis mejor un poco más adelante, pero quedaos con que excepción es la genérica, la general. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se producen varias excepciones, se deben capturar primero las excepciones más específicas y luego las más generales. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque solo vamos a capturar una. Es decir,
Si aquí se produce la zero division error y yo pongo antes exception que zero division error, se me va a ir por la que primero encuentre. Como exception es más general, las va a capturar todas, entonces solo se va a ejecutar ese bloque except. Por eso es importante lo que dice aquí, de ir primero en las excepciones más específicas e ir yendo hacia las más generales, hacia las más genéricas. Esto ahora a lo mejor cuesta un poquito, pero cuando veamos más tipos de excepciones lo entenderéis. Nos dice, si se captura primero la excepción más general, las excepciones más específicas no se capturan, que es lo que os estaba diciendo. Por ejemplo, si se captura primero la exception, no se captura la zero division error. Solo se captura una excepción en un bloque try except y se ejecuta el código correspondiente, es decir, solo se va a ejecutar el código de un único bloque except por cada bloque try. Por eso es importante que el orden de esa captura sea el correcto. Además de esto, tenemos otro bloque especial que podemos utilizar en el bloque try except, que es el finally. El bloque finally, fijaos que nos dice, el bloque strep finally se utiliza para controlar las excepciones que se producen durante la ejecución de un programa y ejecutar un código adicional al bloque try except. Y podríais decir, esto se parece bastante a lo del else que hemos visto hace un momento. ¿Cuál es la diferencia? El bloque finally se va a ejecutar siempre, siempre, independientemente de que ocurra una excepción o no ocurra. Si ocurre una excepción y llegamos al final del bloque try sin ningún problema, perfecto, se va a ejecutar lo que haya en el bloque final y también. Que a mitad de bloque try salta una excepción, tenemos cualquier error inesperado que hace que el flujo del programa se nos vaya por un bloque except, perfecto, no hay ningún problema, va a ejecutar lo que tengamos en el bloque except y además también va a ejecutar lo del bloque finally. Esa es la pequeña diferencia con el bloque else que hablábamos antes. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco chorras, un poco sencillo, ¿vale? Fijaos, tenemos de nuevo la zero division error, esto se va a ejecutar, me va a printar la zero division error, pero también me va a pintar bloque finally. Si lo vemos en la ejecución, tenemos, bueno, este es el primero, este es el segundo, este es el que hacíamos antes, y aquí tenemos este division by 0 y este bloque finally que estamos printando aquí. ¿Para qué me puede servir este bloque finally? Ahora a lo mejor no le encontráis tanto el sentido, porque podéis decir, jolín, si no se ha producido una excepción, ya utilizo el else para todo lo que quiero hacer al final. Si se ha producido una excepción, pues ya tengo el bloque except para hacer lo que quiero hacer ahí. Pero cuando empecemos a ver más adelante flujos de datos, conexión con base de datos y cosas por el estilo, ya veréis que el bloque finally es muy importante para cosas como asegurarnos de que esos flujos de datos se cierran, de que esa memoria que utilizamos para ciertas cosas, bueno, pues para alguna estructura o algo así, liberar toda esa memoria se suele hacer en el bloque final y además de, bueno, pues, algunos logs que queramos pues para debuguear o cualquier historia pueden meter en el bloque final. Como veis, pues ya nos dice aquí, en este ejemplo se produce una zero division error al intentar dividir por 0 y el bloque finally se ejecuta al final del bloque try except y en este caso se muestra un mensaje de error. ¿Vale? Se muestra el error y se muestra el bloque final igualmente. Estos son combinables, ¿vale? Podemos tener también un bloque try except else finally, exactamente igual que los anteriores, solo que combinamos todas las posibilidades. Tenemos de nuevo el bloque try, que es el código que puede producir la excepción. El exception, el bloque except, que es el código que ocurre si se ejecuta la excepción. Tendríamos luego el bloque else, que se ejecuta al final solo en los casos en los que no ha ocurrido ninguna excepción y hemos llegado al final del try, y el finally, que se ejecutará siempre, independientemente de que ocurra o no una excepción. Fijaos en este ejemplo, tenemos de nuevo el x1 partido 1, que no va a producir un zero division error, por lo tanto me va a printear no se ha producido ninguna excepción, y me va a printear el bloque final igualmente. Fijaos que lo que tengo es estos dos prints de aquí. Si cambiáramos el 1 por el 0, me printaría el caso de antes, division by 0 y el bloque finally, pero el else no lo printaría porque no ha llegado al final del bloque try, porque mientras estaba intentando hacer esto, antes de la asignación ya ocurre la división por 0. Como veis, bueno, no se produce ninguna excepción al intentar dividir por 1, el bloque se ejecuta sin ninguna excepción y no hay ningún problema. Vamos a ver ahora una lista de las excepciones más comunes que tenemos en Python. Esto ya es propio de Python. Cuando veamos las excepciones con Java, los nombres cambian en alguno de los casos, pero lo que capturan, el error típico que capturan, ya veréis que independientemente del lenguaje,
suelen ser errores típicos que si no se llaman de una forma se llamarán de otra, pero va a haber casi siempre un tipo de excepción para capturarlas, ¿vale? La primera es con la que estamos jugando ahora, la zero division error, que se produce al intentar dividir un número por cero. Tenemos la name error también, que es muy típica. Se produce al intentar acceder a una variable que no está definida. Esta, cuando veíamos los problemas de de alcance de las variables y así, es la que ocurría cuando intentábamos acceder a una variable definida dentro de una función desde fuera. Claro, si la variable es local a la función, fuera no existe, por lo tanto, fuera no está definida y produce esta excepción. Type error también os ha ocurrido seguro en ejercicios anteriores, que es que se produce al intentar realizar una operación con un tipo de dato incorrecto. Pues esto nos puede pasar intentando pues, dividir una string, hacer cualquier cosa así con un tipo de dato que no proceda. Value error se produce al intentar realizar una operación con un valor incorrecto. Key error al intentar acceder a una clave que no existe en un diccionario. Esto cuando veamos los diccionarios veréis que es bastante útil, ¿vale? Index error se produce al intentar acceder a un índice que no existe en una lista o una tupla. Esto con las listas que ya las hemos visto y con las tuplas que las veremos, nos puede servir precisamente para qué pasa cuando yo intento acceder, pues si mi lista tiene 5 posiciones, ¿qué pasa si intento acceder a la posición 9 de la lista? Pues se produce un index error. File not found error cuando intentamos abrir un archivo que no existe, o ese error se produce al intentar realizar una operación con un archivo que no existe. Attribute error, intentar acceder a un atributo que no existe en un objeto. Esto está relacionado con programación orientada a objetos, pero bueno, para que os vayan sonando los errores. Import error puede ocurrir cuando intentamos acceder a un módulo que no existe. Module not found cuando se intenta importar un módulo que no existe. Indentation error, también seguro que os ha pasado ya, que es cuando tenemos algún error de indentación, pues esa función que a lo mejor tiene alguna línea que no está correctamente identada o lo que tengo dentro del while no está bien identado, cosas por el estilo. Y syntax error, que seguro que fue de las primeras que os ocurrió, es cualquier error de sintaxis que tengamos como tal produce un syntax error. Todas estas las podemos utilizar para, de forma más o menos específica, capturarlas y hacer algo al respecto con lo que queramos hacer. Tenéis toda la información sobre las excepciones en la documentación oficial de Python, ¿vale? Tenéis aquí el enlace. Pero antes de terminar, vamos a hablar también de los RAIs, de los RAIs exception. RAIs exception o RAIs como tal nos puede ser muy útil para lanzar una excepción en un programa. Esto precisamente nos sirve para nosotros forzar una excepción. Y podéis pensar, ¿por qué querría yo forzar una excepción si mi programa ha ido bien? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues esto tiene precisamente mandar una excepción personalizada. Más adelante, cuando veamos orientación a objetos, veréis que vamos a poder también nosotros crear nuestras propias clases de excepciones, heredando de exception y redefiniendo una excepción como tal. Pero antes de eso, yo puedo querer mandar o lanzar una excepción concreta por alguna razón. Por ejemplo, la sintaxis ya veis que es raise exception, tal cual, pero para poder capturarla yo tengo que hacer el raise exception dentro de un bloque try, para luego poder controlar esta excepción que he lanzado con except. Fijaos que aquí, si yo lanzo esto, este mensaje de error es el que tengo aquí. Aunque exception por defecto manda otro tipo de mensaje, si yo lanzo exception y le mando el mensaje que tiene que mandar, cuando lo capturo, puedo printarlo directamente. Fijaos que nos dice, en este ejemplo se lanza una exception con un mensaje de error. La excepción se captura en el bloque try except y se muestra el mensaje de error. Esto nos sirve para lanzar excepciones personalizadas en un programa o para lanzar excepciones en un código que no está dentro de un bloque try except. Claro, ¿qué ocurre? Si la lanzamos dentro de un bloque, fuera de un bloque try except, va a parar el programa también si luego no la capturamos. O también para lanzarlas en base a una condición. Ejemplo de raise en base a una condición. Fijaos, pues yo tengo un bloque try y tengo si x es igual a 0, es decir, si x vale 0, voy a lanzar una excepción que ponga x no puede ser 0. Es un ejemplo chorras, pero para que os deis cuenta de las posibilidades que tiene todo esto, ¿no? Yo he inicializado aquí x a 0 para forzar esto y como veis, cuando llega aquí, entra dentro del if y me lanza x no puede ser 0. ¿Para qué me puede servir esto? Pues para cosas, por ejemplo, como, de nuevo, cuando estamos pidiendo datos por teclado, si yo quiero hacer, lo veíamos antes, que si el usuario no pueda introducir valores negativos, claro,
Si yo estoy haciendo un parseo a enteros, por ejemplo, yo podría ya capturar una type error si el usuario me introduce una string o una letra o cualquier carácter, porque cuando yo con el método int intento convertir ese valor a un entero, eso ya va a lanzar una excepción, si no es un entero lo que recibe. Pero claro, ¿y si solo quiero enteros positivos? Que a mí el usuario me introduzca -8, no me va a lanzar una excepción porque -8 es un entero válido. Pues a lo mejor me puede interesar a mí comprobar si, con un if, si el valor de x es menor a 0, raise exception, y capturar esa excepción. Y en esa excepción ya mandar el mensaje de el valor introducido debe ser positivo, por ejemplo, y volverlo a pedir. Es decir, tener ese bloque try except dentro de un bucle while para poder hacer pues, ese control de excepciones personalizado. Entonces, a partir de aquí ya podríamos hacer todo ese control, sobre todo con el input del usuario, para cuando nos introducen valores inesperados o si a partir de, pues yo qué sé, si nos introducen valores en una lista pero la lista está vacía o cosas por el estilo, podemos jugar con estas excepciones para poder pues, hacer algo al respecto. Vale, tenemos un ejemplo aquí de control de datos de entrada para pedir un número y convertirlo a entero en bucle hasta que el usuario me introduzca un número. Primero inicializamos una variable booleana false y empezamos un bucle que mientras esta variable no se ponga a true va a estar dando vueltas aquí dentro. ¿Qué tenemos dentro? Pues un bloque try except en el que pedimos un número y directamente el resultado del input lo convertimos a int. Claro, ¿qué ocurre? Input como tal devuelve una string, entonces para poder convertirlo a int, lo que me introduzca el usuario por teclado tiene que ser un número. Si me introduce cualquier otra cosa que no pueda convertir a int, ocurre una excepción de tipo value error. ¿Qué voy a hacer yo aquí entonces? Si ocurre esta excepción, es decir, si aquí me introducen cualquier otra cosa, va a capturar value error, va a capturar esa excepción y me va a printar el error que ocurre. Me va a decir, pues, qué está pasando ahí. En caso de que no ocurra, es decir, en caso de que efectivamente me introduzca un número y todo vaya correctamente, lo que vamos a tener es que se va a ir por el else. ¿Por qué? Pues porque el int lo va a poder convertir sin ningún problema, le va a asignar el valor a x, ha llegado al final del try, no ejecuta este trozo de except porque no ha ocurrido ninguna excepción y ejecuta lo del else. Y lo que va a hacer es printarme ese número que he convertido. Y voy a poner num correcto a true. ¿Para qué? Para salir del bucle. Porque de la otra forma, si el flujo del programa se va por el except, el else obviamente no se ejecuta porque no ha llegado al final del try, porque la excepción ocurre aquí, en este intento de parseo, y como en un correcto estaba false, simplemente printea esto, vuelve a comprobar si el número es correcto y como no lo es, vuelve a ejecutar el try entero. Me dice error invalid literal for int con base 10, hola, si yo introduzco una h, tampoco, o lo que sea. Ahora, en el momento en el que introduzco un número, me lo printea sin ningún problema. Aquí me está pidiendo otro porque tengo otro ejemplo aquí abajo que vamos a hablar de él ahora. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de solo comprobar esto, quiero comprobar algo personalizado, quiero lanzar una excepción personalizada, por ejemplo, para pedir un número entero positivo únicamente y que además sea positivo, es decir, que no me valga el 0? Pues yo puedo tener un bloque tal que así. Ya veis que todo el comienzo es exactamente igual, tengo una variable num correcto a false y un bucle while que mientras esto no sea true se va a estar repitiendo. Pido el número exactamente igual, solo que ahora digo que tenga que ser un número positivo. Claro, de nuevo aquí, al convertir a int, esto va a lanzar una excepción si el usuario introduce cualquier cosa que no sea un número. Pero si yo quiero un número entero positivo y el usuario introduce un 0 o un -4 o un número negativo de cualquier tipo, esto no produce una excepción. Pero yo puedo hacer que si eso ocurre, pues tengo aquí una condición, si x es menor o igual a 0, voy a, con raise exception, lanzar una excepción y voy a mandar en el mensaje que x no puede ser 0 o negativo. ¿Qué ocurre entonces aquí? Volvemos a lo de antes. Si al hacer la conversión de int no es un número entero lo que estoy pasando, value error va a salir por aquí. Ya no va a ejecutar todo esto, porque la excepción ocurre aquí, va a saltar al value error y aquí pues me va a printar el error con su mensaje. En caso de que sí sea un número, pero sea 0 o un valor negativo, como se cumple esta condición, va a saltar la excepción aquí, en el raise exception, la voy a lanzar yo.
y se va a ir directamente aquí al exception y me va a printar x no puede ser 0 o negativo. En el caso de que el número sí que sea correcto, bueno, perdón, antes de ir ahí, en cualquiera de estos dos casos, solo se va a ejecutar una de las excepciones, solo vamos a capturar una. Por eso, de hecho, pongo la más específica, que es lo primero que puede ocurrir, y después la mía, que es la más general. Esta, como veis, no cambia el valor de num correcto, el else no se ejecuta porque no hemos llegado en ninguno de los casos al final del try, y va a volver a comprobar al while si el número es correcto o no. Como no lo va a ser, va a volvérmelo a pedir. Va a volver a entrar al try y va a volver a pedir el número. Si por contra sí que introducimos un número correcto, va a llegar aquí, no se va a cumplir la condición del if y entonces hemos llegado al final del try. ¿Qué ejecuta ahora? El else. Y en el else printamos el número como resultado y ponemos num correcto a true para ya por fin salir del bucle while y no seguir pidiendo números, ¿no? Vamos a probar. Bueno, aquí básicamente está toda la explicación de lo que acabo de decir yo. Este de aquí, introduzca un número positivo. Todas las posibilidades. Primero, algo que no sea un número. Letras. Me lanza un invalid literal for int, que es el código que me devuelve el value error, con base de data, y lo que ha introducido el usuario. Otra opción, que introduzca yo un -4. Ah, error, x no puede ser 0 o negativo. Con 0, lo mismo. X no puede ser 0 o negativo. Y me está volviendo a pedir el número todo el rato. Ahora, en el momento en el que introduzco un número correcto, un número entero positivo, listo, me muestra el número y hemos terminado. Entonces esto nos puede servir para mejorar todo ese control de errores cuando hacemos operaciones un poquito más complejas o, por ejemplo, en el cálculo de un factorial, que el factorial tiene que ser un número entero positivo, pues estar en bucle pidiendo el número correcto hasta antes de lanzar la función para evitarnos problemas a la hora del cálculo, por ejemplo.